Bien, Tadeo, lo primero que quiero que me cuentes y nos cuentes, ¿qué significa esto del movimiento de República Federal de Centroamérica como proyecto político que ustedes tienen? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias. El movimiento República Federal de Centroamérica nació en el 2014, pero nacimos como el MCIC, que es el Movimiento Ciudadano para la Integración Centroamericana. Es un proyecto, nació como un proyecto ciudadano del pueblo y para ser el medio para agrupar a todos los que llevamos la llama unionista federal dentro de nuestros corazones. Somos una organización apolítica, o sea que todos somos apolíticos cuando se refiere a lo del movimiento. Varias entidades en el pasado nos ofrecieron el apoyo estratégico, económico, pero decidimos luchar solos para no caer bajo ningún dogma político o ninguna ideología o algún político en particular. Eh, a pesar de que nacimos en el 2014, todavía continuamos buscando el estatus jurídico en Centroamérica, ya sea como organización o asociación. Tomando el proyecto de Morazán como hecho histórico, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Eh, ¿Qué pasó con ese proyecto de República de Centroamérica una vez que se independizaron del Reino Español? Bueno, una vez nos independizamos de España, eh, lo que pasó fue que hubo una lucha, se formó ¿Quieres que te dé un poquito de historia o al Por respecto? favor, sí. Bueno, una vez nos independizamos de España, quedamos como unidos como las provincias unidas del centro de América. Estas fuimos adheridas al Imperio Mexicano, al Imperio de Iturbide, y fuimos parte de México. Cuando disolvió el Imperio Mexicano, nosotros no quedamos como parte de México, sino que nos convertimos en la República Federal de Centroamérica. Eh, Luego comenzaron las luchas entre los conservadores y los liberales. Los conservadores querían un gobierno centralista y los liberales querían un gobierno federal, como el reciente gobierno que se había formado hace algunos años en aquella época, como el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, por eso comenzaron las guerras internas, la guerra civil centroamericana, y desafortunadamente no se dio la Unión Federal y quedamos en cinco repúblicas pequeñas. ¿Quiénes conformaban en ese momento la Unión Federal? Eran los cinco estados o las cinco provincias originales, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Conducido por Honduras, ¿no? No, lo que pasó fue que el gobierno, cuando se formó la República Federal de Centroamérica, el presidente federal era un salvadoreño, José Manuel Arce. Este no tenía mucho apoyo de los estados, él quería tener un ejército federal y no, él pensaba que no se recibía el apoyo suficiente de los estados enviando sus tropas para el gobierno federal, sino que cada quien quería tener un ejército, cada estado quería tener su propio ejército. Entonces él empezó a dar golpes de estado en cada estado, comenzó eliminando a Barrundia en Guatemala, luego vino Honduras y eliminando a Valle y él puso a sus propios jefes de Estado. Entonces, esto no era de acuerdo con el con el sistema federal, sino que lo quería llevar a un rumbo centralista. Y fue cuando nació Morazán para defender lo que era la Constitución y el sistema federal. Morazán no fue desde un principio que él quiso
entrar, porque a él se retiró después de que metieron a su tío, a José Cecilio del Valle, preso. Él se retiró, pero luego vinieron a buscarlo a él y lo arrestaron. Entonces, cuando él escapó a prisión, fue cuando él decidió tomar las riendas y defender la Constitución en aquel entonces. Ujú. ¿Cuáles te parece que fueron las principales razones del fracaso unionista en esa oportunidad? Yo creo que fueron los intereses propios. Eh, los actuales gobernantes en aquel entonces estaban muy cómodos con la corona española. No querían la independencia, sobre todo las élites de Guatemala, donde era la capital de la capitanía. Entonces, por cuestiones de egoísmos, de ego, la lucha entre los conservadores y los liberales, la iglesia también tuvo mucha influencia. Esas fueron la mayoría la mayor parte de lo que llevó al fracaso de la República de Centroamérica. ¿Cuál fue el rol de Inglaterra, digamos, por esa época? Bueno, Inglaterra en ese entonces ellos no, lo que Inglaterra buscaba y en aquellos entonces era explotar el área, la región económicamente. Eh, sí estuvo el embajador de Inglaterra en aquel tiempo aquí en Centroamérica, el señor Chatfield. Él tuvo mucha influencia, pero aparte del que Inglaterra únicamente buscaba su propio beneficio económico, ellos no, creo que se debe más a nosotros mismos internamente que perdimos esa oportunidad de unirnos. Ellos no tuvieron mucho, sí tuvieron influencia, pero no, quizás en dividirnos, pero no es la razón mayor, no es la causa mayor. ¿En qué afectó el fracaso de esa unión de repúblicas, digamos? En lo que es en lo actual, en cómo nos afecta ahora. Sí, se han cumplido ya 200 años y un poquito más. ¿Qué evaluación se puede hacer, no? Porque vos estabas hablando de las élites locales. Bueno, los intereses de las élites parecen ser muy actuales, eh, tal cual como hace 200 años. ¿A quién le favorece y a quién no le favorece la unidad de Centroamérica? Bueno, en aquel entonces las élites querían cada quien gobernar, controlar su propio espacio, entonces les convenía mantener el poder eh, local, por decirlo así. También los políticos en aquel entonces querían ellos controlar su propio territorio, no tenían la visión grande de lo que podríamos haber sido. Hay un dicho que yo siempre lo uso es de una canción. Todos querían ser un pez grande en una laguna. No querían ser un pez pequeño en un mar grande, en un océano. Ahora, yo creo lo que nos impone, lo que nos dificulta la unión son los políticos, la corrupción. Cada uno quiere seguir gobernando en su país pequeño, ser un pez grande en una laguna. Creo que las élites, que son las motivadas por el dinero, por las finanzas, por la economía, ya tienen esa visión, espero que ya tengan esa visión de que un mercado de por lo menos 40, 50 millones de centroamericanos es mucho mejor que un mercado de 5, 7, 10 millones.
Ahora estamos divididos en 5 pequeños países y si queremos ver un poco más amplia la situación, podemos incluir a República Dominicana, Panamá y Belice. Entonces, cada país pequeño tiene sus propias leyes, sus propios impuestos. Yo siempre utilizo de ejemplo a los transportistas. Para llevar un producto de Guatemala a Costa Rica tienen que pasar por Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Son 3 fronteras y No cobran. horas perdidas de su día. Muchas horas, mucho trámite, mucho papeleo. Entonces eso dificulta la actividad económica. Eso no nos ayuda. Si fuéramos un gobierno federal como Estados Unidos, transitar libremente por toda Centroamérica, eso nos haría más fuerte, una economía más grande. Hay muchas empresas extranjeras que están aquí en Centroamérica y no nos miran como Honduras, Nicaragua, etcétera. Ellos nos miran como Centroamérica. Pero tienen esa dificultad de que tienen que lidiar con cada país, con la ley de cada país. Fuera mejor lidiar con una sola ley federal. Contame, Tadeo, cómo funciona tu movimiento, qué actividades principales realizan, cuáles son los proyectos a seguir. Bueno, nosotros tenemos una página en redes sociales, en Facebook. Son muchísimos seguidores de toda Centroamérica. Es el Movimiento República Federal de Centroamérica. En esa, pues, se comparten cosas que nos unen, cosas de cada estado, como nos gusta llamarlos nosotros a los países. Eh, Luego tenemos la página del Movimiento República Federal de Centroamérica, que es un poquito más serio los temas que estamos tocando ahí. Y todo es como para educar, para promover la unión, porque somos un mismo pueblo. Quizás varían los acentos un poco entre cada estado, pero somos el mismo idioma, la misma cultura, las mismas comidas. Creo que nosotros no nos hemos unido y vino la Unión Europea, inclusive vinieron ellos a Centroamérica para ver cómo funcionaba el peso centroamericano, que no era una moneda que circulaba, pero se utilizaba para transacciones comerciales. Y la Unión Europea, aunque no es un sistema federal, se logró antes que nosotros. Nosotros no sé por qué no lo hemos logrado si somos mucho más pequeños. Y bueno, el movimiento se trata de eso, de promover la unión, que después de 200 años sigue viva, no ha muerto, e inclusive personas jóvenes en sus veintes llevan eso en su corazón, en su sangre. Es algo inexplicable porque no creo que se esté enseñando en las escuelas. Entonces es algo nato, es un deseo de que la única manera para salir adelante definitivamente es la unión. Queramos o no queramos, Centroamérica de la única manera que va a salir adelante es unida, porque la unión hace la fuerza, económicamente, en todo sentido. Ahora podemos ver muchos los temas de gente que se está yendo de Centroamérica, está emigrando. Entonces nosotros lo que queremos como movimiento es crear las oportunidades aquí, que aquí la gente logre salir adelante, más bien que vengan personas del extranjero a vivir a Centroamérica, a aportar lo bueno de sus culturas para enriquecer más la nuestra. Entonces eso es lo que estamos queriendo hacer, pero como no somos un movimiento político, eh, a veces se nos dificulta. El modelo político de esta integración sería el de la Unión Europea, ¿no? Es decir, una, una unidad, pero sin perder la especificidad de cada país. No, primero que todo,
no nos gusta la palabra integración. Nosotros comenzamos como el Movimiento Ciudadano de la Integración Centroamericana. Luego asistimos a varias reuniones del SICA. El SICA viene siendo como, salió de lo que era la ODECA. Entonces, el SICA en, para nosotros no es más que, ¿cómo te explico? A ver, ellos es solamente una institución que están muy cómodos en ser nada más que un vehículo para cooperación regional, nada más. Ellos no tienen y ni promueven fuertemente lo que nosotros, la mayoría de los pueblos del CA4, esto excluye a Costa Rica, que es la reunificación política federal de Centroamérica. Ellos, muchas de las cosas que hacen son muy buenas, pero no se aplican porque no son la ley, porque no hay un gobierno federal que las enforce. Entonces, por eso no nos gusta la palabra integración y nos cambiamos a Movimiento República Federal de Centroamérica. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿me la recuerdas, por favor? No, ¿cuál sería el modelo político que sustente esa unidad? Entonces, nosotros lo que queremos es un modelo federal, porque un movimiento, un modelo como el europeo no funcionaría porque prácticamente es así como estamos ahora. Aunque no hay una capital, como decir Bruselas en Europa, em, eso no, necesitamos la unión federal porque de esa manera es la única manera que podríamos aplicar la ley a todo el territorio de Centroamérica y crecer de esa manera. Cada gobierno estatal tendría que responder al gobierno federal y se evitaría, se reduciría muchísimo la corrupción, se realizaría un país fuerte, carreteras federales, los puertos, el comercio, la economía federal. Eso nos ayudaría como una sola entidad con otro, cuando estemos en negociaciones, ya sea económicas o de cualquier otro tipo, contra los demás países. Se nos respetaría más como país, siendo unidos. El gobierno del modelo europeo creo que es muy débil para nosotros, sería muy débil, porque seguiríamos siendo 5, 6, 7 países, cada quien con sus leyes. Y no tiene la suficientemente fuerza, que es lo que necesitamos nosotros para poder salir adelante, que el gobierno federal sí la tiene. Para poderlo entender, ¿cuál sería entonces un modelo existente hoy? El modelo federal, cada país se mantiene tal y como está, con sus Pero, leyes. perdón, Perdón, Tadeo, ¿pero de qué gobierno? Por ejemplo, ¿el de Estados Unidos? Estados Unidos, como el de Estados Unidos. Tenemos que mencionar que cuando se hizo la Constitución Federal de Estados Unidos en aquellos años, no era perfecta y se le han hecho cambios. Nuestra Constitución Federal del 1824 tampoco era perfecta y le daba demasiada libertad a los estados. Por eso también influyó mucho en separarnos. Pero faltó la voluntad de construirla, de hacerle los cambios necesarios para mantenernos fuertes y para mantener la unión. Ya 200 años separados, cada país manejándose por sí solo, con sus propias leyes, su propia constitución, sus propias cortes, así quedaríamos, nada más que en vez de república pasamos a ser estados. Entonces ya sería la constitución del estado de Honduras, para darte un ejemplo. Y así con los demás. Ahora tendríamos que unirnos y crear un gobierno federal.
crear, bueno, ya está el Parlamento Centroamericano que tampoco tiene fuerza ni se aplican las leyes. Tendríamos que convertir ese ente en algo que de peso o cambiarse al Congreso Federal. Ya está el Banco de la Integración Centroamericana. El SICA podría continuar con la labor que están haciendo, pero hacer lo que ellos hacen, enforzarlo, hacerlo parte de las leyes. Tendríamos que escoger un lugar donde hacer una nueva capital, porque creo que a estas alturas ya no podríamos como que hacer una de las capitales actuales. La capital se ha hecho en Egipto, se ha hecho en Brasil y en otros países de construir una nueva capital organizada, con orden. Y sí tener un gobierno federal como el de Estados Unidos, que dirige o que maneja al país entero. Ujú. Bien, Tadeo, te agradezco mucho. No sé si quedó algo por agregar. Te invito a que lo Sí, hagas. vamos a ver aquí, hoy había hecho unas notas, a ver rapidito si puedo ver algo que no hayamos cubierto. Ah, bueno, pues yo creo que solo eso. Eh, Agradecerte por la entrevista. eh, Recordarle a los centroamericanos que nuestra nacionalidad debe de es la centroamericana. Todos como centroamericanos podemos salir adelante, ser un país fuerte. Cada quien siempre va a mantener por ejemplo, yo en mi caso, yo siempre voy a ser hondureño porque soy del estado de Honduras, pero ya mi nacionalidad con un solo pasaporte, una sola moneda, fronteras libres, ya no va a haber necesidad de emigrar a otros países, podemos movernos entre estados centroamericanos, trabajar abiertamente. Em, en la época donde en el 1821 México y Argentina tuvieron el mismo problema, las mismas guerras civiles, pero ellos afortunadamente se convirtieron en los Estados Unidos mexicanos y aunque perdieron a Texas y otros territorios, pero por eso México es más fuerte económicamente, es un país grande, lo mismo Argentina, finalmente después de las guerras civiles asentaron cabeza y decidieron unir a las provincias de la Plata, ¿no? Sí, sí, Eh, es un país federal, sí. un país federal. También Argentina es grande, creo que ahí la única que decidió no continuar en la Unión fue Uruguay, ¿no? Uruguay, No, sí. no quiso ser parte de la Unión. Entonces, como Centroamérica es muy pequeña, si la recogemos del mapa, la podemos colocar toda dentro de México, toda dentro de Argentina, toda dentro de uno de los estados de la Unión Americana, en el norte de Estados Unidos. Entonces, eh, dejar esos orgullos, esos regionalismos locales y ver realmente que es más lo que nos une como centroamericanos, es más lo que tenemos en común y ver que realmente como unidos como un solo país, bajo una unión federal, conformada ya sea de 5, 6, 7 estados y por qué no seguir creciendo, es la única manera en la globalización, en el mundo actual, de poder tener una economía fuerte y de salir adelante, crear acá dentro de Centroamérica las oportunidades, eh, tener un pasaporte con más peso. Creo que todos sentiríamos más orgullo y nos sentiríamos mejor de ser de nacionalidad centroamericana a como estamos actualmente. Muy bien, Tadeo, muchas gracias y seguramente nos estaremos encontrando en otra oportunidad para conversar estos temas tan importantes. Mucha suerte. Gracias, Gustavo, y gracias a todos.